Hola, buenos días. Vamos con el apartado 3, correspondiente del tema 6 de la Edad Moderna. Vamos a recordar un poquito lo que era la Edad Moderna, que ya hablamos la semana pasada, era la época que comienza con una serie de cambios, en el que uno de ellos fue el descubrimiento de América y otro de ellos, las monarquías absolutas. Ya dijimos también la semana pasada que los reyes católicos fueron los primeros monarcas absolutistas porque se cargaron de mucho poder en detrimento del poder de los nobles. Pues bien, continuamos la monarquía hispánica a partir del siglo XVI. Vamos a recordar que Fernando de Aragón y Isabel de Castilla se casaron con los reyes católicos y tuvieron a varios hijos. Uno de ellos fue Juana. Y los reyes de Alemania y de Habsburgo también tuvieron como descendiente a Felipe I, a Felipe el Hermoso. Pues bien, al casar a Juana la Loca, denominada por la historia como Juana la Loca, y a Felipe, tuvieron un hijo que fue Carlos I de España o V de Alemania. ¿Por qué decimos Carlos I de España o V de Alemania? Porque este rey gobernó en los dos imperios, tanto en el imperio español, que tenía todas estas posesiones, todo lo que era la corona de Navarra, Aragón, Castilla, toda la península casi, a excepción de Portugal, todo lo que eran las islas, lo que era Cerdeña, el sur de Italia, y Carlos V en Alemania, que tenía el imperio alemán, heredado de su padre y de sus abuelos. Bien, Carlos fue elegido emperador de Alemania, no se conformó con ser rey, sino que era el emperador, tanto de Alemania como de España. Durante su reinado sufrió muchas rebeliones aquí en la península, debido a que pues, su origen era extranjero, porque a pesar de que su madre era española, pues fue criado allí, y muchas de estas rebeliones fueron por defender el cristianismo, el catolicismo, en contra de otras religiones cristianas que estaban floreciendo en esa época, como eran los protestantes, y además también tenía que lidiar con otro frente, que eran los turcos musulmanes, que estaban invadiendo su territorio pues, desde el sur de Turquía. Poco a poco iban ascendiendo y querían conquistar sus territorios. Bien, pues al fallecer Carlos I, V de Alemania, heredó todo su imperio su hijo Felipe II. A excepción de su padre, el imperio alemán no lo heredó, solamente la parte española, pero que anexionó por su casamiento, porque se casó con la heredera del reino de Portugal, heredó todo el reino de Portugal, con lo cual siguió teniendo todos los reinos del sur de Italia, Cerdeña, Córcega, todo lo que es la península ibérica y todo lo que era América, ¿veis? Todo lo que tenían. Al igual que su padre, bueno, este rey no tuvo el título de emperador y fijó su capital en Madrid. Al igual que su padre, defendió con dureza el catolicismo, enfrentándose tanto a los protestantes como a los turcos, y además, no teniendo bastante, se enfrentó a países europeos como Francia e Inglaterra por luchas internas territoriales. Murió en 1598. Estos son los dos reyes del siglo XVI en España, ¿vale? Carlos I y su hijo Felipe II. ¿Y qué pasaba mientras tanto en América? Pues bien, pasaron muchas cosas. Los reyes católicos seguían mandando a personas que se encargaran de gobernar todos esos nuevos territorios. Además, al morir los reyes católicos, lo siguieron haciendo tanto Carlos I como Felipe II. Y además se consiguió dar la primera vuelta al mundo
que no fue en 80 días, ni fue por Willy Fogg, sino que fue, ya lo veréis en las actividades, lo inició Magallanes y acabó Juan Sebastián Elcano. En América, en todo lo que es el continente americano, siguieron fundando ciudades e impulsando la religión católica y la lengua castellana. En las ciudades de América había siempre un capataz español, había en los ayuntamientos, habían personas venidas de la península y la gente que trabajaba y la gente que tal, siempre eran los indígenas de allí. Siguió habiendo muchas desigualdades. Los españoles, como ya dijimos en la semana pasada, llevaron de España los animales que allí no existían, como eran los caballos, el ganado, ovejas, gallinas, cerdos, los cereales, ¿vale? Que allí se dedicaron a plantar en sus haciendas, en sus grandes territorios, y a la vez se traían a España pues grandes cantidades de oro y plata y alimentos nuevos que allí no se conocían, como el tomate, la patata o el cacao. Si no hubiésemos descubierto América, no habría chocolate. Las riquezas y el comercio en América lo que hizo fue enriquecer a reyes, nobles y burgueses, aunque la mayoría del pueblo llano, de los campesinos, pues siguió en su misma miseria y dedicándose a su agricultura y a su ganadería. Bien, por otro lado, tenemos la cultura. Pone la cultura renacentista. ¿Por qué decimos cultura renacentista? Porque si recordáis, la edad moderna se dividió en 3 etapas, una por cada siglo. La del siglo XVI se denominó el Renacimiento, la del siglo XVII fue el Barroco y la del XVIII fue la Ilustración. Bien, lo que hacían en la época renacentista, el renacer, viene de ahí, el renacer las culturas antiguas de Grecia y Roma. Con lo cual, volvieron otra vez a usarse las construcciones en los edificios, arcos de media circunferencia, o sea, medio arco, media circunferencia, y además en los cuadros pues se vestían a los personajes como en esa época, como en Grecia y como en Roma, como podéis ver en el dibujo, ¿veis? En España, el arte pues dependía de los encargos que hacía la gente poderosa, la gente que tenía dinero, como era la monarquía y como era la iglesia. Con lo cual, la mayoría de las obras fueron lo que se construyeron, palacios, iglesias o esculturas y pinturas para decorar estos, tanto las iglesias como los palacios. Entre todos estos palacios e iglesias destacaron obras muy grandes y muy importantes, como la del monasterio de San Lorenzo del Escorial, que es un monasterio y un palacio, las dos cosas, que lo podéis ver aquí en el dibujo, ¿veis? Está en Madrid, en el Escorial, que fue encargado por el hijo de Carlos I, con Felipe II, y también además fueron muy importantes las pinturas del pintor llamado El Greco, que sí que quería trabajar para el rey, pero sobre todo trabajó para la iglesia, para hacer conventos, iglesias, sobre todo los cuadros que se hacían eran casi todos de Jesús, de religiosos, ¿vale? Pues bien. Aquí tenéis todo lo de esta semana, no es mucho, ¿vale? Por un lado, todo lo que es los reyes, la herencia familiar. Sí que es verdad que hay que acordarse que los reyes católicos casaban a sus hijos, eso se llama política matrimonial, con gente que pudiera heredar, ¿vale? Y se evitaran a través de conseguir territorios por la fuerza, sino que además lo hacían por derecho, digamos, de sangre. Eso es muy importante. ¿Veis? Carlos I, Felipe II, qué pasaba en América y el arte.
edificios como el monasterio del Escorial y el Palacio, y autores como pintores como el Greco, que pintó cuadros como el Caballero de la Mano de Pecho, etcétera, ¿vale? Bueno, pues nada, un abrazo y cualquier duda, ya sabéis.